qué es un sistema de agua potable, qué elementos la componen. En el tema 2 habíamos visto la calidad del agua, ¿ya? Calidad de agua potable, que es la que vamos o es en la que se centra nuestro estudio, ya las normativas que tenemos, tanto para el diseño como para establecer la calidad del agua. Y en el tema 3 habíamos visto los tratamientos posibles que puede tener un agua para hacerla potable, ¿no? Los diferentes métodos. Y habíamos visto ya en el tema 4 qué requisitos o estudios preliminares necesitamos para poder encarar un diseño, ¿no? Hasta ahí es una parte. A partir del tema 5 ya vamos a ingresar a lo que es diseño como tal, y ya cuáles son los requisitos específicos, ¿no? Los requisitos específicos ya para determinar el cálculo de las poblaciones de diseño, dotaciones de diseño, que nos dice la normativa. Vamos a ver también qué tipo de caudales se toma en cuenta para hacer un diseño, ya cómo hacemos esas estimaciones, hasta poder tener un resultado de un caudal de diseño, que es con el que vamos a diseñar nuestra red y nuestro sistema en sí, ¿ya? Entonces, en el tema 4, haciendo un repasito, ya antes que hagan ustedes todas sus preguntas, habíamos mencionado, o es un resumen prácticamente, el tema 4, de la recopilación y de la información básica que se necesita para encarar un diseño de proyecto, ¿ya? Habíamos hablado de manera general, 16 eran, ¿no? 16 puntos, ¿no? Así, bien genérico. Pueden haber más, pueden haber menos, dependiendo de la información que se les brinde, que se tenga, el acceso a ellas, porque hay veces que es difícil acceder a cierta información que nos cuesta un poco más. Hay otros lugares donde la gente es bien abierta, accesible a entregar su información, a darte datos. Me refiero desde la alcaldía, que es el que te contrata, hasta la misma gente del lugar, ¿no? Ya, vamos a hacer así un repasito rapidito. Ya habíamos dicho que sí o sí debemos contar con un plano director. La mayoría de los municipios ya los tiene, y si no tiene el 100% aprobado todavía, pero sí están trabajando en ello y ya han recogido por lo menos todas las comunidades principales, ¿no? Que tienen. Ya las nuevas urbanizaciones las van implementando, eso lo trabaja ya con las mismas urbanizaciones. Ellos les dan ya su plano director o su plano proyecto, y ya ellos lo copian a su plano director. El plano director prácticamente es el dibujo de cómo están constituidos tanto la población en el centro como todas sus comunidades, hablando del municipio en sí, ¿no? Cada municipio debe tener este plano director, donde ya se encuentran definidos los manzanos, números de manzanos, las unidades vecinales, ¿no? Y están también definidas ya las áreas de equipamiento, los anchos de calle, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es contar con este mapa, que este mapa lo solicitamos en la unidad de plan regulador de la alcaldía o del municipio, ya para ubicarnos en el espacio, en coordenadas, ya, de dónde vamos a ejecutar el proyecto, ¿ya? O qué área comprende, ¿no? Porque también tenemos que definir que no nos estemos pasando a una comunidad vecina, o asegurarnos el área de dotación de donde se va a brindar el servicio. Si contamos con planos de levantamiento topográfico, con curvas de nivel, fabuloso. En comunidades difíciles que los tengan, hay comunidades grandes que ya las van trabajando, ya si las tienen, bienvenidos, si no lo que tengan, pero solamente les va a servir de parámetro.
ya prácticamente lo ideal es que nosotros como técnicos hagamos, bueno, si no lo hacemos nosotros, pero cuando nos contratan, hay un presupuesto destinado para hacer el tema topográfico, ¿no? En el tema de agua, la topografía que se hace no es tan a detalle como en un alcantarillado sanitario, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua funciona a presión, ¿no? Funciona prácticamente todo el tiempo a presión y a tubería llena. Lo mismo, no, que no es lo mismo que se hace en redes de alcantarillado, ¿no? Entonces, en redes de alcantarillado la topografía tiene que ser más exacta, más precisa, al milímetro. ¿Por qué? Porque como tiene arrastre de sedimento, ¿no? Entonces hay que garantizar las pendientes, ¿no? Entonces ahí va una diferencia. Luego habíamos dicho que era importante obtener los niveles freáticos de la zona de cobertura, tanto para ver que si hay buenos acuíferos en la zona, si hay, o ya para la etapa constructiva, ¿no? Para la excavación de zanjas, la colocación de tuberías, qué tipo si tienen que cambiar, porque comúnmente cuando el manto freático es alto, la, las aguas saturadas hay que hay que drenar, ¿no? Hay que obtener ya, hay que tener otro tipo de equipo. Ustedes que han visto suelo, no es lo mismo trabajar en arena y suelo arenoso que trabajar en suelos arcillosos, ¿no? Entonces el tipo de maquinaria también influye. Y bueno, ya eso para más el tema constructivo. Ya datos de población, sí o sí, es la base, porque nosotros tenemos que saber a cuánta gente vamos a dotar, cuánta gente es la que vamos a servir con nuestro sistema de agua, ¿no? Para mí es el dato más importante, ¿no? Saber a cuánta gente realmente voy a brindar el servicio. Y eso, mientras más datos fidedignos tengamos, ya mejor vamos a estimar, porque cuando ya apliquemos la normativa se van a dar cuenta que, que a veces es muy ambigua o que te da datos, eh, datos a veces sobreestimados, ¿no? Después tenemos que ver o evaluar el crecimiento de la población, el periodo del alcance del proyecto. Esto está referido a que tenemos que evaluar los índices de crecimiento que se tengan en la zona, en la localidad, en la zona, en el municipio, para en función a eso proyectar, ¿no? Porque la idea es que si nosotros le damos a un número de familias una cantidad de agua potable al día, tenemos que ver que en nuestro periodo a futuro, lo que va a durar nuestro proyecto, ya estemos dándole al final de la vida útil de nuestro proyecto a la población existente, que por supuesto en la cantidad de años va a crecer, ya tenemos que darle las mismas condiciones de servicio actuales, ¿no? O por lo menos casi idénticas. Ya el periodo de alcance lo definimos nosotros, la normativa nos recomienda, lo vamos a ir viendo cuando toque el punto 5, ya la definimos nosotros. Comúnmente la norma recomienda alrededor de 20 años un sistema de agua potable en su totalidad con todos sus elementos debería estar cumpliendo función. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué 20 años? Porque se ha visto por la experiencia de que en ese lapso de tiempo no hay cambios radicales. Por ejemplo, un tanque, ¿no? No es que si le haces un buen mantenimiento, incluso puede durar más de 20 años, ¿no? Un tanque de almacenamiento. Las redes en ese lapso de tiempo se pueden ir ampliando, se pueden ir mejorando, ¿no? Tal vez cambiando tubería en el caso de roturas o averías. Ya lo que es los sistemas de bombeo se recomiendan cada 5 o 7 años. Ya los pozos de agua se han visto que igual si hay buenos acuíferos y se le hace nomás su uso permanente y su limpieza temporal, duran más de ese tiempo, ¿no? Pero en promedio se estima como vida útil de un sistema de agua potable un promedio de 20 años. Lo puedes hacer a 15, lo puedes hacer a 25,
Sin embargo, la recomendación está en 20 porque por la experiencia también se ha visto que en ese lapso de tiempo la inversión se puede no recuperar, porque estos proyectos son proyectos sociales, son a fondo perdido comúnmente, pero sí se ha visto que hay buen funcionamiento en ese lapso de tiempo, ¿no? Con seguridad que hay proyectos que al año se le frega la bomba, ¿no? Por mal uso, porque no pusieron los paneles de control como se debían, no hicieron la conexión a tierra, sobrecargaron, hubo alguna falla eléctrica, mal uso, N situaciones que eso te va a producir inversiones y cambios que no se tenían previstos, ¿no? Pero generalmente, les reitero, la norma recomienda promedio 20 años para sistemas de agua potable como conjunto, ¿no? Ya cada elemento puede ser que dure menos años o más dependiendo de las características de cada uno, ¿ya? Indicación del área de la zona de cobertura, ahí tenemos que definir nosotros, así como cuando trazamos una cuenca, ¿no? Definimos hasta dónde es la última vivienda, al lado norte, al lado sur, al lado oeste, dónde son las últimas viviendas a las que tenemos que llegar para garantizarles que recuerden que mientras más alejada sea la vivienda, ya, más presión va a necesitar para llegar allá. Entonces nosotros cuando hacemos el diseño de la red tenemos que ver que la presión llegue cumpliendo con el mínimo requerido que dice la norma, para garantizar que cuando esa persona abra su grifo le salga pues agua, ¿no? Y no le salga el chorringo, a veces ni le salga, ya, porque suele pasar. Entonces nosotros al hacer el cálculo, hacemos el cálculo de presiones, garantizando que hasta el último usuario tenga la cobertura con la presión adecuada, ¿no? Esa es parte de nuestra responsabilidad como diseñista. Tenemos que determinar en cantidad y en calidad las fuentes de agua, ¿no? Tenemos que verificar si es agua, si ya tienen sistema de agua potable y vamos a mejorar y ampliar el mismo, tenemos que garantizar de que el agua alcance, ¿no? De que nos pueda proveer, y si no hay esa cantidad, buscar otra fuente de agua, ¿no? Buscar todas las fuentes de agua que tenga disponibles, ¿no? Fuentes superficiales o fuentes subterráneas, ¿ve? Y ver las características de ambas, ¿no? O de las 2, 3, 4 alternativas que tenga la comunidad, o si es una de esas, una sola, ya tenemos que determinar la calidad y cantidad del agua. ¿Cómo determinamos la calidad del agua? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo determinamos la calidad del agua? ¿Qué haría usted como técnico si le dicen queremos saber si nuestra agua es buena o es apta para consumo humano? ¿Quién se anima? No me digan que no saben, porque eso lo sabe, cultura general. Medir el pH, ver sus características, olor, sabor y demás cosas básicas. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué es lo primero que yo haría como técnico? Vamos a su fuente. Dice que dijo que también tenemos que ver si el DBO está bien o tiene más oxígeno o DBO 5 para que tenga una buena calidad del agua. Ya, ¿alguien más? Ya, a ver, situémonos en el campo. Porque lo primero que hacemos nosotros es, nos contratan y lo primero que hacemos es ir, contactarnos con el dirigente, vamos a su comunidad.
¿Ya? ¿De dónde sacan agua? Ahí. Lo primero, vas y sacas un vaso de agua, lo miras, lo observas, lo lees, si querés lo probás, ¿no? Porque hay gente que no se anima, dependiendo de las características, ¿no? Ya eso te permite de entrada observar y ver si el agua tiene color, tiene sabor, pero eso es una simple vista. Nosotros no podemos determinar a simple vista que tiene. No, podemos dar idea por lo que leemos, ¿no? Que si está el agua café, seguramente es porque tiene mucho sedimento, que si está el agua medio amarilla, seguramente hay magnesio, si está media roja, manganeso, hay alguna presencia de algo más, ¿no? Eso para fuentes superficiales, ¿no? El agua de pozo con seguridad que casi el 100% de las veces sale clarita y linda, ¿no? Entonces, simplemente observamos, vemos si es un sistema de agua que ya es existente, hay que preguntar y consultar, ¿tienen análisis? ¿Le han hecho análisis de agua? ¿Por qué? Porque cuando perforan un pozo, comúnmente la empresa que perfora ya deja a la comunidad dos tipos de estudios. Uno es los datos del pozo, ya, y otra es los datos del examen físico, químico, bacteriológico, donde en el informe ese, el laboratorio tiene la obligación de decir esta agua es apta para consumo humano o no, ¿ya? Entonces, eso para el caso de que haya ya fuente de agua definida. En caso de un proyecto nuevo, solamente vamos a definir y ver de dónde se puede sacar el agua, ¿ya? Y ya nosotros dentro del proyecto tenemos que hacer los análisis de agua. Ahora, pequeño detalle. Si vamos a hacer un pozo, lo que se hace es el sondeo eléctrico vertical de dónde posiblemente va a haber agua y o sea, vamos a presupuestar cuánto nos va a costar perforar ese pozo y ahí tenemos que incluir que se hagan los respectivos análisis de agua, ¿ya? Ahí no podemos determinar nosotros porque como el pozo no está hecho, ¿ya? Entonces va a depender de... ¿Ya? Y alguien se anima a decirme si así determinamos calidad de agua según lo que establece la normativa. ¿Cómo podemos cuantificar el agua? ¿Cómo podemos medir el volumen? ¿Cómo? ¿Han visto hidrología 1? ¿Han visto hidrología 2? ¿Hidrología es el sexto semestre? ¿Sí, no ves? A ver. Sí, sí, sí. Ah, ya. Lo que es de medición, uno se acuerda más que todo por el caudal. Uno mide la cantidad por el caudal de agua. Ya. ¿Cómo? ¿Y cómo mido caudal? A ver, hay varias formas. Bueno, así según la fórmula era... Formas. La cantidad de caudal que pasa por una sección durante un determinado tiempo. Ese es uno. Ya. ¿Alguien más? ¿Se acuerda? ¿Qué otro método? ¿Qué otra forma? Bueno, tenemos varias formas de medir, ¿no? Hay las formas volumétricas, hay la forma de hacer mediante sección, que lo que medís es un área y controlas el tiempo, ¿no? Usando la ecuación de la energía simplemente, ya, o de continuidad. Entonces no hay misterio, pero sí tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Que lo ideal sería que nosotros contemos con datos hidrológicos, sí,
el agua viene de una presa o viene de un río, lo ideal es que nosotros tengamos los datos de al menos un año, porque en un año vamos a poder estimar el comportamiento de la cuenca. No es lo mismo que yo vaya a medir o sacar mi caudal en época seca que en época de lluvia, porque con seguridad que en época de lluvia me va a dar pues alto mi caudal, ¿no? Ahora tengo que verificar, o lo ideal fuese verificar que efectivamente en época de seca llegue con un mínimo, ¿no? Llegue con ese mínimo de caudal, porque tal que nosotros definimos nuestro caudal de aporte en la época de lluvia y resulta que en la época de seca no llega ni la mitad del agua, ¿no? Entonces ahí van a haber consecuencias, ¿ya? Lo ideal sería contar con esos datos y si enteramente no se tienen, ver con la gente, ¿no? Ver con la gente, porque la gente le dice, en época de lluvia, o sea, no se puede pasar, la quebrada no se puede pasar, ¿ya? Y en época de seca y no hay agua, o te dicen llega a la mitad, llega incluso hasta lo marcan ellos, ¿no? Entonces hay que verla, tenemos que darnos la manera de hacer las estimaciones correspondientes lo más real posible, ¿no? Entonces, en el tema de los pozos de agua, cuando hacen la limpieza ya del pozo, ya se hace la medición de caudal. Ya comúnmente, les voy a mostrar, tengo un informe ahorita de pozo, les voy a compartir, ya te dice, si es un pozo existente, ya te dice, yo cuento con este caudal tantos litros por segundo, ¿no? Entonces ya te da un valor fidedigno o en un valor en el que te puedes basar, ¿no? Por eso es importante que las comunidades donde se han hecho hacer ya pozos o donde ya hay pozos cuenten con son dos informes. Ya uno es la profundidad, donde los datos del pozo, donde te da la profundidad, el diámetro del pozo, qué tuberías han utilizado, de dónde a dónde los acuíferos, cuánto caudal te da, ¿no? Y el otro examen es el bacteriológico, el análisis de agua bacteriológico y físico-químico, que te permiten saber qué parámetros no estarían cumpliendo o si estamos con todos los parámetros dentro de lo que dice la norma acerca de calidad del agua y si el agua es apta para consumo humano, ¿no? Algunos laboratorios te dicen es agua para consumo humano, pero se recomienda disminuir los valores de manganeso que están por encima del permitido y te indican el parámetro, ¿no? O la cantidad. Y ahí vemos nosotros qué hacer para reducir ese parámetro o si no hay las condiciones de hacerlo, por lo menos ya están advertidos, ¿no? Hacer levantamiento completo del sistema de abastecimiento de agua existente, indicándose la capacidad nominal de la misma. Ya comúnmente cuando la gente pide que se le amplíe o mejore un sistema de abastecimiento es porque ya le está fallando, porque el agua no tiene las 24 horas del día, porque no le sale con la presión adecuada, porque no llega al último viviente de la comunidad, porque está saliendo el agua del pozo ya con arena, ya por uno, o ha crecido tanto la población que si antes, hace 5 años alimentaban a 20 familias, ahora tienen que alimentar a 50 familias, ¿no? Entonces no les da su administración como para poder ampliar y mejorar el sistema. Entonces comúnmente piden que el municipio capte financiamientos o capte recursos para poder ejecutar o mejorar o ampliar su cobertura, ¿ya? Entonces ahí se tiene que hacer el levantamiento completo de con qué elementos cuentan, de dónde sacan, dónde es su fuente de agua, calidad, cantidad, tienen tanque, el tanque ese de 5 cubos o de 10 cubos que tienen, les abastece para la población actual,
¿no? Si no, hay que implementar un tanque de almacenamiento más grande, ¿ya? Si el pozo está cumpliendo con darle el caudal necesario, si las redes no han quedado obsoletas, porque ¿qué suele pasar en comunidad? Que llega un vecino y como obviamente le urge el agua, ¿ya? Y a veces las cooperativas no tienen, o las EPSA no tienen los recursos para ellos estirar la matriz, el vecino le tira con manguera, con politubo, con lo que pueda y como puede, él mismo se cava su zanja y llega, ¿no? Entonces llega para tener el servicio. Ya en ese sentido, ya lo que cuando nosotros nos toque, hay que cambiar esa. No funciona el politubo, o sea, les llega agua, pero no es adecuado, ya no es adecuado por sus características, ya entonces tenemos que cambiar y adecuar, ¿no? Después, levantamiento de las condiciones sanitarias, habíamos hablado un poco del tema de cómo afecta que tengan o no servicios sanitarios. Si es una población que ya cuenta con alcantarillado sanitario, que son pocas las que tenemos, ya el usuario tiende a gastar más agua, ¿no? Entonces hay que ver eso también para cuando hacemos las estimaciones de caudal. Cuando no se tienen condiciones sanitarias, hay que tratar de sensibilizar a la gente para que incluya algún tratamiento, ¿no? Ya algún tratamiento para su sistema de alcantarillado, ¿no? Comúnmente se recomienda hacer cámaras sépticas, pozos absorbentes y que no sea la disposición de ese directamente a campo abierto o en pozos que contaminan directamente los acuíferos, ¿no? Datos de economía regional y local, hay que saber siempre de qué vive, cómo se alimenta, cuáles son sus accesos a la comunidad, qué trabajan, si tienen áreas de cultivo, chaco, ganadería, ya, para también en función a eso determinar tanto los caudales necesarios como para ver sus ingresos y qué tantos ingresos pueden o si les da para pagar su servicio, ¿no? Hablemos siempre de pagar el servicio, que significa el costo de llevar el agua potable hasta su vivienda, ¿no? No es que se pague por el agua, no es que se pague por el agua es gratis, nos la da la tierra, dice la gente. Sin embargo, el hecho de construir o de ejecutar un sistema ya para llevarlo hasta tu domicilio tiene un costo. Llevarlo a diario a tu domicilio tiene un costo de energía, de pagar plomero, secretaria y todas las personas que coadyuvan a que esa agua llegue hasta el grifo de tu casa. Eso hay que hacerle entender a la gente. Obtener datos generales de la localidad relacionadas con clima, temperatura, hidrología, tipo de vegetación, geomorfología, infraestructura, entre otros. Esto estaba referido a que tenemos nosotros que conocer en términos generales, topografía, geomorfología del lugar. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar ciertas características del terreno. Por ejemplo, si se quiere construir un tanque elevado y tenemos una montaña o una loma, si quieren llamarlo así, podemos ahorrarnos, ¿no?, en la inversión de los costos. La podríamos hacer por gravedad, ya ahí no vamos a tener que utilizar energía. Si no hay energía, más bien tenemos que ver la forma de incluir un generador, si es un bombeo, ¿no? Incluir un generador, tal vez a diésel, a gasolina, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí nos permite evaluar costos de inversión, ya, hidrología, clima. El clima por el tema de que usan o no usan más aguas, o que en época de seca también
el consumo suele ser mayor y el ingreso del agua menor, entonces igual hay que tener en cuenta en el diseño. Ya, hidrología, referido a, como les decía inicialmente, lo ideal sería tener datos de por lo menos un año redondo, si se tuviera más, mucho mejor. Hidrología, hay lugares donde, hay municipios donde ya tienen en su PTDI, que es su plan de desarrollo territorial, ya tienen, hacen cada 5 años este plan y lo van actualizando, actualizan datos de censo, salud, escuelas, alumnado, ya de todas sus comunidades, y también llevan un registro de lo que es temperaturas máximas, todo lo que es hidrología, ¿no? De temperaturas mínimas, los promedios anuales, ¿no? Incluso eh, las lluvias, ¿no? Cuánto de promedio llovió por mes, cuánto llovió por año. Si tienen estación cerca, mucho mejor, serían datos más reales, más fidedignos que ustedes pueden comprobar, pero eso depende mucho de la comunidad en la que se quiera hacer el proyecto, ¿ya? Y qué condiciones se tengan. Seguramente que nos vamos a topar también con lugares que no tienen datos, ninguno, ¿no? Porque son comunidades de extrema pobreza, o son reasentamientos, o son asentamientos nuevos, ¿no? Ahorita se está viendo mucho eso por el tema de invasión de terrenos, apropiación, cesión, porque hay comunidades también que hacen sus cesiones de terreno para que otra comunidad se pueda nacer, ¿no? Entonces las hacen por determinado tiempo y después, en teoría, todas las mejoras que hagan se van a quedar y ellos se van a ir. No están así, ¿no? Pero sí se da también el caso. Obtener información acerca de las normas técnicas que están en vigencia en el lugar donde se va a construir el sistema. La norma básica como tal abarca todo el país. La norma básica, la NBC 89, que es la norma de construcción de sistemas de agua potable, ya abarca todo el territorio del país, es válida, ¿ya? Si, lo que sí y más nos debe preocupar es que ver en cada municipio sus anchos de calle, cuál es su procedimiento de ellos, cuando si tienen que ir a darte línea a nivel, estaquear, para de ahí dejar el retiro correspondiente desde la acera a la zanja, ¿no? Ese tipo de normas ya tiene que ser en el municipio donde se trabaje, porque si bien hay normas nacionales, ¿no? Ya las normas de lo que es urbanismo están dentro de cada municipio, ¿no? Cada municipio es diferente, ¿no? Después, referidas a las normas constructivas, están más referidas a lo que establece la normativa nacional, donde te indica velocidades de agua en las tuberías para garantizar que el agua llegue al lugar y para garantizar que no se vayan a fregar también las tuberías, ¿no? Entonces, por eso tenemos velocidades mínimas y velocidades máximas, y con ello las velocidades y presiones permitidas dentro del sistema. Ya, obtener información acerca de instalaciones que están soterradas en la zona, gas, electricidad, teléfono, entre otros. Ya aquí nosotros tenemos que ver en las comunidades, comúnmente en comunidades nuevas o comunidades chicas no les llega, pues, ¿no? En el mejor de los casos les llega luz, ¿no? En otros casos ni siquiera luz, entonces no hay inconveniente, ¿no? Pero sí nosotros tenemos que averiguar en las comunidades donde ya son grandes, las poblaciones mayores, periurbanas, ¿no? Ahorita la competencia entre Telefónica, el tema del gas, los de CRE ponen en un solo lado de la acera, no hay pena con los de la CRE. Sin embargo, lo mejor es siempre averiguar, ya sea si se puede, en las distintas compañías, ¿ya? Y si no, con la misma gente del lugar, porque ellos saben dónde hicieron la zanja para el gas,
por a qué ancho pasa, o a qué distancia la acera pasa. Entonces siempre hay que trabajar de la mano, no seamos muy autónomos, siempre hay que trabajar de la mano de los dirigentes, ¿no? Siempre con ellos, no hay que estrellarse. Yo sé que la gente cuesta, peor cuando es dirigente, te topas con gente que realmente es difícil, y nosotros como técnicos somos más encasillados al tema técnico, ¿no? Entonces, nosotros como técnicos tenemos que hacerle entender a ellos la importancia de que ellos puedan estar presentes desde su preinversión o desde que hagamos el diseño hasta la ejecución final, ¿no? Porque al final el proyecto es para ellos lo tienen que administrar, operar y hacer que sea sostenible en el largo del tiempo, ¿ya? Y si bien ellos también tienen sus ideas, y no faltan las comunidades donde, por supuesto, ahí hay gente que tiene conocimiento, hay gente que trabaja en el área, ¿no? Entonces tenemos que aprender a escuchar y a tratar de ser lo más flexibles y condescendientes cuando uno habla, y no imponer también nuestros criterios, ¿no? Sino informar a la población y hacer conocer, transmitir conocimientos más que imponer, ¿no? Para poder llegar a buenos términos, ¿no? No se olviden que al final nosotros, como diseñistas, estamos encargados de cumplir con hacer un buen diseño económico, factible, darles alternativas de solución y que se pueda ejecutar la mejor alternativa, ¿no? Y tener nosotros de aquí a unos años la satisfacción de que el sistema de agua que hemos diseñado se construyó como lo concebimos, que está cumpliendo los objetivos, que está dando agua en las condiciones requeridas, en presión, velocidad, cantidad, calidad, ¿no? Entonces, esa es una satisfacción profesional y hasta personal, ¿no? Tener información completa de las características del suelo donde se va a construir. Si tenemos información, perfecto. Si no, nosotros tenemos que hacer nuestro propio sondeo, ¿no? Especialmente habíamos dicho si se tiene infraestructura como tanques de almacenamiento, ¿no? Donde tenemos que saber la tensión del suelo para, en función de la tensión del suelo, hacer mis zapatas o mi fundación. No necesariamente tienen que ser zapatas, ¿no? Dependiendo de las características, nos van a dar la recomendación también de si es zapata, si es fundaciones profundas, ¿no? Losas, pilotaje, dependiendo del tamaño también del tanque, ¿no? Pero no es lo mismo construir un tanque de 10, 20 cubos que hacer uno de 250, 300, 500 cubos, ¿no? ¿Ya? Identificar a los usuarios de la red de abastecimiento. Ideal fuese que podamos hacer nosotros mismos el censo. Ya, obviamente, ya les he dicho, ¿no? La idea es trabajar con un equipo, que dentro del equipo ya no querramos ser todólogos, no funciona. Ya yo sé que nosotros como ingenieros civiles tenemos conocimientos amplios en muchas áreas, ya, pero hay temas específicos, ya como el desarrollo comunitario, que comúnmente lo hace un social, el tema medioambiental, que si bien nosotros llevamos la materia, podemos hacer también algún curso extra o tener los conocimientos, ¿no? Pero siempre es bueno que haya un profesional especialista en el área, ya para poder intercambiar conocimientos, ¿no? Intercambiar conocimientos y aplicar las mejores formas, ¿no? Hay gente que es experta en desarrollo comunitario, ¿no? En los sociales, que se han dedicado a aguas exclusivamente, entonces ya esta gente tiene mucha capacidad desde hacer un censo hasta transmitirles, porque el desarrollo comunitario lo que hace dentro de la preinversión es establecer los requerimientos que va a tener una población para que pueda operar, administrar y después hacer autosustentable
su proyecto, ¿no? Entonces la sostenibilidad del proyecto y que la inversión valga la pena y garantizar que el proyecto funcione la cantidad de años de vida útil que se tiene proyectada, va a depender a veces mucho de la capacidad que tenga y experiencia que tenga el desarrollo comunitario en ir haciéndole talleres, inculcando a la gente las medidas que debe tomar para operar de buena manera su sistema. Obtener información sobre los aspectos sociales más relevantes del área del proyecto. Está más referido un poco a cómo viven, usos, costumbres, ¿no? Hay comunidades que tienen muy arraigadas sus costumbres, ¿ya? Y que no les cambia fácilmente la idea, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es siempre transmitirles información, pero a la vez adecuarnos con nuestras soluciones a sus modos de vida, porque no les podés cambiar sus modos de vida de hace 100 años en 6 meses o un año que dura entre la preinversión y la ejecución del proyecto, ¿no? Ya hasta aquí ya lo habíamos visto el tema, pero hemos hecho así un repasito general, porque sé que a última hora siempre están durmiendo ya o con hambre y además que se han quedado con las dudas porque se nos acabó la clase, ¿no? Ahora les toca a ustedes preguntas, consultas, inquietudes, dudas. Ya se imaginan yendo a una comunidad presentándose, a mí me han contratado para hacer el diseño de su proyecto, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué medidas voy a tomar? A ver, los escucho. Vamos, anímense. Es bonito el tema, no tengan miedo y con seguridad que les va a tocar. ¿Y si alguna vez a usted le han reclamado los del pueblo? ¿Le han amenazado? ¿Les puede contar? Sí, bueno, amenazado, hasta encerrado y no nos querían dejar salir, ¿no? Hasta que no va el mismo ministro de agua. En Yapacaní es una población bien difícil. Era un sistema de riego que se estaba haciendo en el 2009-2010, un sistema de riego. ¿Han visto los sistemas de riego? Si conocen San Juan de Yapacaní, ya en San Juan de Yapacaní hacen unos proyectos de riego de arroz inundado, ya hacen las parcelas, las trabajan con maquinaria de tal manera que queda pues una cancha perfecta, ¿ya? ¿Para qué? Cuando siembran el arroz, basta que el arroz tenga cierta humedad y cierta lámina de agua, ¿ya? Y para que esté, o sea, hacen unas piscinas prácticamente, ¿no? Y en esas piscinas las tienen cierto tiempo su arroz y está listo para cosechar. Entonces los japoneses, ellos mismos, artesanalmente, trabajan con maquinaria y hacen sus canales. Como llueve mucho en la zona, comúnmente captan el agua en canales o en atajados y del atajado bombean manualmente las bombas de mano, ¿ya? Y van llenando sus piscinas, ¿ya? Eso en la época seca, porque en la época de lluvia comúnmente les llueve todo el tiempo y no pasa nada, ¿ya? Y les sale, o sea, perfectita tienen su cosecha, ¿no? Producen mejor, producen más en los tiempos y ustedes conocen que la zona de San Juan a través de Caisi es la que más arroz cosecha, vende y exporta. Entonces había unas comunidades cerca de San Germán, ya deben conocer y haber escuchado San Germán, Nuevo Horizonte. Esa zona, la idea era copiar el proyecto y sí, o sea, copiar está bien, digamos, ¿no? Ahora
¿qué pasaba? Que el gobierno nacional, si bien invierte dentro del municipio, lo hace a través del mismo municipio. No lo hacía o no solía hacer a través de privados. Y los solicitantes eran privados porque eran los sindicatos, ¿no? No dejaban de ser privados, ¿ya? Entonces no había una captación o no había cómo garanticen ellos ya el monto de la contraparte, porque comúnmente en estos proyectos financiados siempre hay una contraparte del municipio. Y claro, el gobierno hace un convenio con los municipios por tantos millones que va a costar el proyecto y el municipio garantiza que va a pagar en cuota. Y si no paga en cuota, el Ministerio de Hacienda tiene la facultad de congelarle las cuentas. ¿Ya? Le congela las cuentas hasta que se haga la plata que le debe y de ahí recupera, pues, ¿no? Entonces garantiza que le va a pagar. Entonces, ¿cómo hacíamos con un sindicato? Era una asociación de arroceros, que esta asociación de arroceros, los sindicatos estaban, y no era solo eso, estaban en Yapacaní, estaban en San Juan y estaban en San Carlos, eran 3 municipios, ¿no? Y el gobierno lo que hizo fue el convenio con los 3 municipios, pero de que estamos trabajando en tu casa, pero los comunarios van a pagar. ¿Cómo garantizas que te paguen? ¿No? Entonces eso no estaba establecido y había la opción de que se caiga el proyecto porque ellos no podían garantizar los pagos, ¿no? Si bien puedes hacer un montón de actas donde decir yo voy a juro y perjuro que voy a pagar, pero eso, o sea, cobrarle a cada beneficiario de parcela después, o sea, no habían los mecanismos legales para hacerlo, ¿no? Entonces, eso se les explicó a ellos de que deberíamos ver la forma de que sea un convenio donde ellos ya efectivicen, pues, ¿no? ¿Ya? O por lo menos cierta parte de la deuda. Y nos encerraron. Ahí no, queremos gente que tenga poder de decisión, poder de voz, de voto, y no sale nadie de aquí hasta que no nos den solución, ¿no? Entonces nos han encerrado, serían unas 4 horas más o menos. Ya hasta que del mismo, no fue el ministro en esa época, fue el viceministro de Aguas que se comprometió a buscar alternativas de solución para que ellos se les pueda ejecutar el proyecto, ¿ya? Y que sí, que todo lo que nosotros les habíamos dicho era real, era verdad, ¿ya? Y por eso nos liberaron, ¿no? Pero bueno, ese proyecto fue un mundo, ¿no? Se logró ejecutar, no pagaron la contraparte, por lo menos en su totalidad no pagaron, pidieron condonación y condonación y bueno, tuvo su meollo, pero en cuestión de agua la verdad es que no, la gente es muy, ¿qué les puedo decir? Muy colaborativa cuando es agua, porque como no cuenta con el servicio o como tiene que ir a 2, 3 kilómetros a trasladarse el agua, o como tiene que ir al río a cargarse en no sé, pues en bidones, en baldes, en lo que se pueda, entonces la gente se alegra mucho, o sea, espera con un ansia tener su sistema de agua potable, que como que aceptan casi todas las condiciones, ¿no? Que se dan. Entonces, va a pagar por servicio, digamos. Ya cuesta que lo asimilen, que lo acepten, sacar un consenso, porque si bien hay gente que sí quiere y entiende, hay gente que, hay 1 o 2 que le ponen peros a todos, ¿no? No saben a qué le ponen peros, pero ellos le ponen, ¿no? Entonces, hay cada caso, ¿no? Por lo menos esa es la única vez que me acuerdo que no, que dije fue un sistema de riego, estaba secuestrada. No, éramos varios técnicos
2 o 3 técnicos del FPS, había uno del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la reunión era un taller, tenían ellos su sede muy bonita en Yapacaní. Entonces lo que hicieron fue pegarnos las rejas para que no podamos salir hasta que no llegue el ministro. Ellos pedían que llegue el ministro de Agua, ¿no? Y bueno, hablamos con los inmediatos, ¿no? Directamente yo con el gerente departamental, con el director ejecutivo, ellos se comunicaron al ministerio, el ministerio hicieron que hable el del banco en altavoz, el del BID, porque era el BID el financiador, ya, y hicieron que hable el viceministro, que obviamente pues no es que si ellos están en La Paz no iban a tener encerrado hasta que el otro llegue, o no es fácil decir me voy o me vengo de La Paz a Yapacaní, ¿no? Entonces habló en voz alta y les dijo, sí, efectivamente los técnicos están informando lo real, ya, sin embargo, nos comprometemos a ver hasta dónde o qué se puede hacer o qué alternativas, soluciones podemos dar. Y ya con eso, ¿no? Ya con eso, ¿no? Después de 4 horas nos abrieron la reja. Así que eso ha sido lo más fuerte, ¿no? Yo me acuerdo de los trabajos en el FPS precisamente, ¿no? Te toca tener la capacidad de poder explicar y transmitir a la gente de la mejor manera, ¿no? La parte técnica, porque como les digo, a veces somos muy, muy técnicos o muy legalistas y la gente no entiende y hasta se molesta, ¿no? Ingeniera, tenemos que tratar. Sí. ingeniera, en el caso de que, bueno, ahorita sabemos que las poblaciones del campo se están yendo para acá, para las ciudades más grandes. En ese caso, que uno tenga un proyecto y le dan que la población de ese lugar está disminuyendo, ¿cómo sería ese proyecto de aquí una vez que se marca como de aquí 20 años, ¿no? ¿Cómo sería ese proyecto? Ya. Si es que disminuye la población. La normativa te dice que disminuye. Ya, comúnmente las poblaciones tienden a ampliarse, ¿no? A agrandarse. Sin embargo, si les interesa, datos del INE, se llama el documento Crecimiento Intercensal. Ya hay, le hablo de Santa Cruz, ya específicamente, hay unas 4 o 5 comunidades específicamente en valles donde su crecimiento es negativo, donde en el censo del 2001, por decir, eran 2.000 habitantes, en el censo del 2012 ya eran 500 habitantes, ¿no? Entonces la población decrece, ¿no? Lo que se hace ahí, y la norma te dice, si el crecimiento intercensal es negativo, ya se toma mínimo igual a 1, o en algún caso se toma 0, o sea que la misma población a la que yo estoy entregando ahorita va a ser mi misma población futura, ¿ya? Pero no se la disminuye la población nunca, ¿no? Entonces, yo hasta no me animaría a ponerla 0. No me animaría. Tendrían que ser, comprobar de que prácticamente la población está desapareciendo, ¿no? Para que digamos, ahorita vamos a alimentar a 250 personas y de aquí a 5 años ya van a ser 100, ¿no? Entonces, hay que estudiarlo, el caso, pero sí la normativa te indica, ¿no? Pero son contaditos los lugares. Por lo menos en Santa Cruz, yo recuerdo haber visto 4 o 5 comunidades solamente en decrecimiento, ¿no? Ojalá se dé lo del censo de una vez, porque nos permita tener datos un poco más reales, ¿no? Porque hay comunidades que han duplicado, me atrevo a decir que más, ¿no? Ha aumentado su población y eso
y eso afecta, pues, ¿no? Afecta, al menos a nosotros que queremos diseñar, no es lo mismo que nosotros calculemos con los datos que hay a calcular con los datos reales, ¿no? Entonces hay que nomás tratar de hacer uno mismo el censo. Si no creemos que sean datos reales los de... Porque hay veces que hay consultores que trabajan para las alcaldías que copian, pegan 5 años o proyectan, ¿no? Como hay varios métodos de proyección para la población. Si en el 2012 yo tenía 49,000 habitantes y resulta que es 1%, quiere decir que va a crecer linealmente tantos al año y lo suman nomás, ¿no? O sea, puede que sí, puede que no. Entonces, lo ideal es que tratemos nosotros, ¿no? Obviamente que las condiciones son más fáciles si son comunidades chicas, urbanizaciones nuevas, pero si son ya más de 10,000 habitantes, ya nos cuesta, ¿no? Cuesta un poco más. Ya ahí hay que tenernos más que hacer o basarnos en los datos que hay en el municipio, o también que se usa mucho es acudir a los centros de salud. En los centros de salud tienen datos actuales de censo, porque ellos hacen con su censo, hacen el tema llevan a cabo sus cuentas de vacunas, indicadores de morbilidad, mortalidad, ¿no? Entonces tienen datos relativamente fidedignos, ¿ya? Por si acaso. A ver, ¿alguna otra cosa? De compartir esto. ¿Algún otro comentario que les haya pasado a ustedes? No me la hagan charlársela. Ustedes tienen que participar. Ingeniera, ¿me escucha? Escucho. Ya. Sobre la misma pregunta de la anterior clase que le hice, en caso de que el punto 9 de todos esos requisitos que nos mostró, o sea, todos esos datos que necesitamos saber, si no conocemos, por ejemplo, o si sabemos que la red de alcantarillado no es óptima, o si botan normalmente las aguas servidas a cunetas y lo demás, ¿cómo tendríamos que proceder con ese proyecto? No se tendría que hacer en todo caso porque, como dice la distribución de agua funciona a presión, entonces un desliz siempre va a haber y puede llegarse a contaminar la red de distribución si es que las aguas servidas no se botan de manera apropiada, no se tratan de manera apropiada. No sé si me dejo entender. Claro, nosotros comúnmente nos contratan para hacer el sistema de agua potable. ¿Por qué? Porque es para lo que se va a gestionar financiamiento hoy, ¿no? Ahora, si podemos casar el sistema, o sea, que haya solución para ambos casos, entre hacer un sistema de agua y hacer una selección o que haya alguna alternativa de solución para las aguas residuales, sería excelente, ¿no? Pero no es nomás así, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de, o sea, cumplir con lo que nos con lo que nos estamos comprometiendo, de hacer un sistema y ejecutarlo constructivamente, ¿no? En las mejores condiciones y esperar que no haya contaminación, pues, ¿no? Que no haya contaminación. Ahí lo que uno hace es que el DESCON en los talleres de concientización, de sensibilización que se le hace a la gente, es de que si bien ya vamos a contar, o la comunidad va a contar con un sistema de agua potable que le va a garantizar agua potable,
ya se les tiene que transmitir los conocimientos de cómo él como usuario o cómo nosotros como usuarios podemos contaminar, ¿no? Se les enseña a proteger la fuente de agua, se les enseña a clorar, a qué días clorar, cada qué tiempo hacer limpieza de tuberías, hacer limpieza del tanque, ¿ya? Y se les enseña de que no tienen que hacer a campo abierto sus necesidades porque podemos contaminar la fuente principal de agua, ¿no? Entonces se les da alternativas de solución, se les muestra las cámaras sépticas, los pozos absorbentes, galerías filtrantes, se les muestra incluso costos, se les deja diseño para que ellos de a poco vayan construyendo los que no tienen o no pueden, ya, o que con eso busquen, baños ecológicos también, busquen el financiamiento para hacerlo, y si no, hagan que la misma, cuando ya la EPSA empieza a funcionar y se empieza a ser autosostenible, ya incluso ya ellos pueden financiar el tema de, ¿no? Y se van haciendo pilotos, ¿no? Por decir, son 30 viviendas, empecemos con 5 viviendas, ¿no? De adaptarle, después con las otras 5, o que hayan aportes de mano de obra local, porque al final no es caro construir una cámara séptica y un pozo absorbente, pensando en que el mismo dueño de casa pueda hacer su ecuación, ¿ya? Y hacer lo que se invierte es ladrillo y cemento, ¿no? Entonces, se puede trabajar y sensibilizar a la población de esa manera, ¿no? Y si lamentablemente no se puede, tenemos que pensar en que la medida de solución de desinfección que le demos al agua garantice que el agua sea potable, ¿no? De que si hay por ahí algún pozo, algún pozo de baño, ya no vaya a contaminar el acuífero que nos alimenta el pozo o la fuente de agua, ya, y si lo hace, ya, porque como no lo vamos a saber, garanticemos que a la salida del tanque, antes de entrar a la red, el agua esté desinfectada por cloro, que se haga cloración sí o sí, ¿no? Si no podemos hacer todos estos otros antecedentes ni aplicar esas medidas, ya por lo menos hagámosle entender a la gente y garanticemos que haya la hipocloración o la cloración, cosa de garantizar que esa agua salga sin patógenos que vaya a dañar a la población, ¿ya? Incluso si ellos necesitan hervir el agua después de clorada, incluso, o sea, que lo hagan, ¿no? Lamentablemente, después de estas medidas, difícilmente podamos tomar otras nosotros, ¿no? Porque ya interviene uso, costumbre, interviene la calidad de vida que quiera llevar la gente, porque por más que vos le indiques, le ayudes incluso con el tema de financiamiento, o les des alternativas de solución, si ellos no quieren hacerlo, no lo van a hacer, pues no los puedes obligar, ya, pero sí tratemos de concientizar de que cloración sí o sí haya para garantizar desinfectar el agua, ya, y no vaya a producir ningún daño el agua que estamos suministrando, ¿no? Eso así en términos generales. Cada comunidad es un mundo con su población, cada proyecto es único, ¿no? Entonces, eso sería en términos generales. No sé si le queda alguna otra duda específica, ¿no? Sobre esto. Pasa a convertirse entonces en un tema social, ¿no? Porque bonito sería que nos den los dos proyectos de agua potable y agua servida y nosotros usar a hacer todo. Sería ideal. Y se ha dado en muchas comunidades, se ha dado. Y hay comunidades, al menos en el interior, que funcionan perfectas, como otras que no.
se hace su sistema de agua, incluso piletas, ¿no? Piletas públicas, por la disposición o la dispersión de la gente o la cantidad de la población, y se han hecho baños ecológicos. O sea, vos vas después de 5 años y está perfecto funcionando ambas cosas, ¿no? Y hay otros lugares en los que lamentablemente, por más que se hayan hecho los baños ecológicos, por decir, si la gente no supo usarlo, no, ahí están, ¿no? Un poco de contaminación más. Así que es una cuestión cultural. Por eso digo yo que aquí es importante la intervención del técnico de desarrollo comunitario. Él es la persona clave, así como nosotros somos clave en el diseño, para que se haga una buena operación y mantenimiento y garantizar que el proyecto sea autosustentable en el tiempo. La intervención del desarrollo comunitario es básica, ¿ya? Porque depende de la capacidad de este técnico de hacerle entender a la gente la cantidad de talleres que haga, el cómo los atrae, el cómo les explica, el cómo les muestra, qué tan didáctico lo hace o qué estrategias aplica para que la gente pueda entender y sensibilizarse acerca del uso del agua, del tratamiento que se le dé, del tratamiento a las excretas, los baños, la implementación de las cámaras absorbentes, pozos, cámaras sépticas, pozos absorbentes, ¿no? Y de qué cuidado puede tener para mejorar su calidad de vida, porque al final lo que hay que enfocar a la gente es que entienda que pueda ser tan eficiente el uso de su agua, que puede mejorar su calidad de vida en todo aspecto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que concientizar, ¿no? Y la gente, por uso y costumbre, o sea, si el vecino bota el agua a la cuneta, todos hacen lo mismo, ¿no ves? Entonces, y sin muy lejos, no hablemos solo de comunidades, ¿no? Si vamos un poquito más allá del 7º, 8º anillo, 9º de la ciudad, estamos en esas condiciones, lamentablemente, ¿no? Y botamos nuestra basura y quemamos afuera y están los papeles del baño ahí, o sea, nosotros mismos estamos generando contaminación. Entonces, y es por lo que vemos, ¿no? Entonces el DESCO lo que hace es precisamente mostrarles gráficamente, en video, en hechos, porque se hacen como, hay desarrollos comunitarios que hacen como piloto, como alguna casa piloto, ¿ya? Y muestran toda la secuencia. Entonces eso hace a que la gente también quiera y forme parte y se haga cargo de los tratamientos que pueda tener dentro de casa, ¿no? Y eso es mostrándole y concientizándole de la importancia que tiene para que sus hijos no se enfermen, para que no gaste después en médico, en salud, les muestran, ¿no? Todas las consecuencias que puede tener si no cloran, por ejemplo. ¿Ya? Y hay gente que se queda bien concientizada y hasta hierve el agua después de que la cloran, ¿no? Entonces, ahí es importante la intervención de este técnico. Hay gente con mucha experiencia y que hace al final de cuentas, por ejemplo, nuestras grandes cooperativas, Crescota, Zaguapag, han nacido de gente organizada, ¿no? Gente que se ha organizado. Y hay comunidades en las que hay gente muy líder o que viven todavía en comunidad y que sí les interesa el bienestar común de verdad y hacen todo lo posible de concientizar a la gente de que pague su servicio. La gente que paga y cumple, créanme que con la tarifa que generan, hay muchas cooperativas que a fin de año, o EPSA, que son chicas de comunidades, a fin de año les dan qué sé yo, su canastón de víveres, tienen ya el seguro mortuorio, ¿no?
¿ya? Entonces eso hace que la gente sea más consciente y pague su servicio, y con eso va ampliando, va mejorando. Viene la gente y directamente, me quiero conectar, ya, tiene que pagar su medidor, lo puede pagar en cuotas. ¿Por qué? Porque ya yo lo tengo, el medidor, voy, se lo coloco como cooperativa, y usted me lo paga, me lo va pagando en cuota, ¿ya? O tienen la capacidad de gestión de tal manera que están buscando ONG, financiamiento, incluso financiamientos de privados, ¿no? Porque hay lugares donde hay empresas trabajando, ¿ya? Y hacen, ¿no?, convenios. Las empresas privadas, también las públicas, por si acaso, muchas, como YPF, por ejemplo, tienen compromisos sociales, es decir, tienen que destinar un monto para hacer bien social a la comunidad cercana o a la población cercana de donde ellos están instalados, ¿ya? Entonces, si la cooperativa o la EPSA tiene la capacidad de hacer esa gestión, va a velar porque ciertos recursos, perdón, ciertos recursos les sean destinados para la cooperativa o para ampliar o mejorar, ¿no? Entonces, mucho depende de la organización que se tenga. A ver, ¿alguien más, por favor? ¿Alguna otra intervención? ¿No tienen dudas? No puede ser. ¿O no quieren hacerla? ¿O no se animan? ¿Duda, comentario? Yo me imagino que no todos son de Santa Cruz y los alimenta o los abastece Zahuapac. Me imagino que hay gente de provincia, de pueblo, de más cerca, más lejos, y que su servicio tiene otras características que no sean las de Zahuapac, ¿no? O que les haya tocado ver. ¿Nada? Ya. Vamos a ver esto, por ejemplo. Este es un plano director. Lo están viendo, ¿no? La compartí. Sí, ingeniera. Ya, este es un plano director que comúnmente, como les digo, lo tiene todos los municipios. Ya El Espino, una comunidad en Cotoca, ya viene detalladito. Bueno, en el gráfico no se ve, en el AutoCAD sí. Ya viene detalladito dónde está el tanque, sus anchos de calle, cuántas manzanas son. Ya, esta es una urbanización nueva. Vos vas y la ves y no existe, ¿no? Entonces, sin embargo, ya la urbanización, al hacerse aprobar plano, ya la hizo incluir dentro del plano director, ¿no? Sin embargo, acá no hay viviendas todavía, y eso uno tiene que verificar. ¿Por qué? Porque el comunario cree, o el dirigente cree, que si te dice más personas, van a hacer un supertanque, ¿no? O no les va a fallar nunca el agua. Y es la mala creencia, ¿no? Hay que hacerles notar que este tipo o esta cantidad de personas o de vivienda van a estar dentro de la proyección, y que dentro de esa proyección nosotros utilizamos la dotación actual pensando en que va a haber ese crecimiento, ¿no? Ya ellos creen que es lo común, o es lo que me ha pasado en muchos sistemas, que ellos creen, nosotros diseñamos el tamaño del tanque en función al caudal que se tiene y a la dotación que necesitamos, ¿no? Entonces ya está establecido en la normativa cómo hacerlo. Y se les dice, bueno, son tantas familias, vamos a hacer un tanque de 20 cubos. No, ¿cómo van a hacer? No nos va a alcanzar 20 cubos, no los vamos
a consumir en una mañana, no nos va a alcanzar, tiene que ser de 50, o sea, ellos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de escucharlos y demostrarles de que no es, no es que tenga que abastecer el agua, o no es que se tenga que tener el volumen que ellos crean, ¿no? O que ellos creen, ¿ya? Y tenemos que mostrar el funcionamiento del equipo de bombeo, cuánto tiempo lo va a llenar, en cuánto tiempo va a vaciar, ¿ya? Y demostrarles que efectivamente la cantidad que nosotros estamos sacando es la adecuada, ¿no? Y además del costo de inversión, pues no es lo mismo hacer un tanque de 20 cubos que uno de 50, ¿no? Y que hacerle su de 50, o sea, incrementaría un costo y se estaría sobredimensionando, ¿no? Este es un análisis de agua, ¿ya? Aquí, en este caso, lo pide una empresa para una comunidad de Pailón, ¿ya? Y lo hace el Octalab de la Gabriela René Moreno, ¿ya? Lo hace el Octalab o lo hace, aquí, miren, muestra agua de pozo para consumo humano, ¿ya? Lo hace, la pasó, creo que Ingeniería Química hace también, Ingeniería Civil no hace, estaba a punto de hacer, pero no sé qué pasó, ya calidad de agua, pero hay varios lugares, en resumen, ya, hay varios lugares que hacen los análisis, ya, y también nosotros mismos podemos llevar la muestra, ¿no? O siguiendo el protocolo que el mismo laboratorio nos da o que nosotros lo podemos ver en la normativa, por si acaso. Nosotros como técnicos podemos ir a recoger el material que te dan, los tubos, y podemos ir a sacar la muestra de la comunidad, porque a veces es muy lejos para que el técnico vaya, ya, o no tienen programado salir o ya tienen otras programaciones. Nosotros mismos podemos hacer la toma de agua, ya, y ellos hacen el laboratorio y en un par de días te entregan. No son altos los costos y ya uno los provee dentro del diseño. Y aquí le establecen, según la normativa, ¿no? La calidad de agua que se tiene. Y aquí nosotros podemos ver qué parámetros están fuera de los que nos dice la normativa para una calidad de fuente, ¿no? Que lo ideal es hacerle el ensayo a la fuente de agua para ver qué tratamiento se va a seguir, ¿no ves? ¿Ya? Y si es un sistema ya existente, tendríamos que hacerle ya a la red, ¿no? Para garantizar que no está contaminada el agua que entregamos, porque no es lo mismo el agua que sale en la fuente o la que sale de la planta de tratamiento o la que sale del tanque, ¿no? Porque en ese trayecto de distancia se puede contaminar, ¿no? Entonces hay que ver lugares específicos, y lo recomendable es a la fuente de agua, ya, si hay planta de tratamiento, a la salida de la planta para ver qué calidad está saliendo, y ya a la entrega, si hubiera el tanque, a la entrega a la redistribución, ya, para ver que no haya contaminación dentro de la línea de entrega. Este es un informecito de prueba de bombeo. Aquí, miren, les da los datos técnicos, y este es el más sencillito, pero es el que más hay, porque el PROA Sujica es la entidad que más ha hecho pozo. Es un brazo ejecutor de la gobernación. Antes venía el financiamiento era japonés, entonces esto era lo que entregaban. Ahora creo que ya hay pocitos o hay gráficos ya más detallados donde te dan las profundidades y cada metro ya con gráficos, ya podés ver el perfil del pozo, que te da una mejor idea de cómo se comporta, ¿no? Por ejemplo, aquí les dice la profundidad del pozo, el nivel estático, dinámico. Estos niveles te permiten saber dónde va a ir la bomba. Ya ellos hacen el caudal, lo sacan, y el caudal de bombeo, porque ellos al hacer el pozo
meten el equipo de bombeo y ya lo dejan listo, ¿no? Y te da el diámetro del pozo como tal, qué tipo de tubería se está revistiendo, ¿ya? Y en esta prueba la han hecho 24 horas consecutivas, dice. ¿Ya? Entonces, estos datos, cuando ya hay la fuente o el pozo de agua perforado, ya estos datos los tiene o el municipio o la comunidad, ya que a veces con la comunidad cuesta, ¿no? Porque cambian cada 2 años, 3 años, según sus usos y según sus costumbres, cambian de dirigente y el otro dirigente se lleva todo, hay que ir a buscar al anterior dirigente, el anterior presidente de OTB. Después ese te dice, no, ya yo cuando entré no estaba esto, ¿no? Entonces, esas cosas son las que uno, cuando va a recabar la información, lidia un poquito, ¿no? Le cuesta un poquito. Hay lugares donde son muy abiertos y te brindan, pero así, toda la información, ¿no? Pero hay lugares en los que cuesta. Pero es algo que debemos enfrentarnos. Y si un caso no hubiese este pozo, vamos a tener que hacer limpieza y prueba de bombeo. Que eso tiene también su costo, ¿no? Pero son costos. Vamos a ver una estructura de costos al final de cómo vemos las cantidades de agua que necesitamos. Vemos establecimiento del periodo de diseño, cálculo de la población del diseño, variaciones con respecto al tiempo, factores que influyen en la variación de la demanda, tipos de consumo, dotaciones medias diarias, las estimaciones, porque esto es bien estimado, ya se van a dar cuenta, de la dotación comercial, industrial, la influencia de la densidad zonal de la población, consumos medios diarios, máximos diarios, ya máximos horarios, consumos comerciales, consumos industriales, demanda contra incendio, cuándo tenerla en cuenta y cuándo no, ya caudales de diseño de la redistribución, ¿no? Tenemos que hacer todo, básicamente todo este procedimiento nos permite conocer el caudal de diseño de nuestro sistema. Con este caudal de diseño vemos diámetros de red, vemos sistemas y equipos de bombeo, vemos aquí incluso el tamaño del tanque de agua, ya prácticamente con este caudal que nosotros definimos después de haber hecho todo este procedimiento, ya definimos nuestros elementos de cada definimos los elementos de nuestro sistema de agua potable como tal, ¿ya? Entonces este es el tema más importante, más amplio, le vamos a dedicar creo que varias clases, ¿ya? Y después de este tema ya damos examen, ¿ya? Vayan viendo cuándo es su periodo de primer parcial para que ya lo definamos. Ya, yo creo que vamos a ver un par de puntos. Hasta aquí. Y sí, ya. Ya, cantidad de agua para el abastecimiento. ¿En qué creen ustedes que está, en función de qué está la cantidad de agua que necesitamos a diario? ¿O que un sistema necesita? Primero que todo la población y la ubicación, si es en rural o urbana. Yo pienso que el número de las personas, cuando viene a anotar cuánto viven en esta casa, dice el de Zaguapá. Ya, sí, efectivamente, ya. ¿Cuántos viven en tu casa? ¿Cuánto se dota diariamente? ¿Cuánto consumen diariamente? Y todas las casas y sacar un dato de toda la población de la comunidad, ¿no es cierto?
Ya, entonces el primer dato y más importante es el número de habitantes que yo quiero abastecer. El número de habitantes real. Por eso es que si bien los datos del INE son oficiales, ya, pero no es lo real. Lo ideal es que nosotros mismos podamos hacer el censo. Si es una comunidad pequeña, lo vamos a hacer nosotros, ya sea nosotros como técnicos o nuestro DESCO, ¿no? No se olviden que para hacer un proyecto lo ideal es que sea un equipo multidisciplinario, cada uno en su área, ¿no? Porque si bien nosotros podemos hacer el censo, tenemos la capacidad de hacerlo, ya el desarrollo comunitario tiene otro tipo de herramientas, otro tipo de formación que nos facilitan el trabajo, ¿ya? Y no se olviden que nosotros dentro del presupuesto tenemos que establecer estos costos. ¿Para qué? Para que no salga de tu ganancia o de tu sueldo, ¿no? Hacen mucho, ya, ingenieros civiles, lamentablemente, sacan un presupuesto el DES con el medio ambiente y ellos terminan haciéndolo todo. Y no es bueno, tal vez por ganar un poquito más o tal vez por abaratar los costos y que te contraten, ¿no? A como dé lugar. O comúnmente el alcalde se fija en eso, ¿no? El alcalde o el que corresponda. Este me está cobrando 200,000 pesos y su presupuesto dice 350,000, ¿no? Entonces, ¿cuál voy a elegir? Obvio que el de 200,000, pues, ¿no? Entonces, tratemos de no hacer eso, porque si bien, insisto, nosotros tenemos los conocimientos y las capacidades de hacerlo, a veces perdemos el foco, ¿no? Porque yo pienso más como ingeniero civil, pienso más en mi tanque, en que si quede bien, en que si, cómo lo voy a construir, en mis redes, el equipo, la maquinaria, o sea, estoy enfocado a mi área o a mi punto de vista, me distorsiona un poquito la visión, ¿no? De la parte social, la parte medioambiental, la parte de gestión de riesgo, por más que yo tenga los conocimientos, ¿no? Comúnmente uno tiene conocimientos genéricos de medio ambiente, de gestión de riesgo, de mismo DESCO, de residuos, de alcantarillado, no tiene lo mismo, o sea, bueno, si yo sé topografía, o sea, y tengo el equipo, pues yo lo hago. Ya, si yo tengo mi gente, o sea, yo le pago a mi gente. Si yo contrato a otra persona, igual, ¿no? Pero la cosa es que no te van a perder objetividad como técnico, como diseñista, ¿no? Entonces hay que delegar funciones, hay que delegar, ¿ya? Piensen que para obtener un buen diseño eficiente, económico y encarar una buena ejecución, tiene que ser un equipo multidisciplinario, ¿ya? Es lo más recomendable para que nosotros no perdamos objetividad. Ya lo mismo si puedo hacer el SPT o alguien me puede hacer el SPT y yo, o sea, soy bueno haciendo el cálculo estructural, pues yo lo hago, ¿no? Pero si no tengo el tiempo, no soy bueno en esa área, pues tengo que contratar a alguien que lo haga, ¿ya? Eso ten en cuenta porque tenemos plazos, ¿no? Tenemos plazos, comúnmente cuando uno presenta un diseño, hace un contrato, ya, y en ese contrato establece qué tiempos tengo que tener para entregar mis productos, ya, entonces a veces, y he conocido a mucha gente, que ellos son todólogos, ellos quieren hacer todo, ¿no? Entonces no es bueno, ¿ya? Y tampoco, o sea, ¿cómo les puedo decir sin que suene mal? No querramos acaparar, ¿no? Acaparar porque ese poquito más que se pueda ganar, créanme que no vale la pena con respecto a que el proyecto salga bien hecho y la satisfacción personal y profesional que uno tiene después de ver un proyecto bien ejecutado. ¿Ya? Entonces,
sí o sí necesitamos datos de población y estimamos. La normativa te dice cómo estimar la dotación media diaria por persona, ya que se requiere para cubrir todas las necesidades de cada una de ellas. La vamos a ver enseguida la tabla, ¿ya? Tanto el número de habitantes como la dotación. La dotación, definámosla como el agua que tiene derecho la persona, ¿ya? De consumir, ya sea en aseo, ya sea en limpieza, en riego, en consumo, en lo que corresponda, ¿ya? La dotación es el volumen de agua que se estima una persona diariamente pueda consumir. Esa es la dotación diaria, ¿ya? El consumo, el caudal, el volumen que pueda consumir al día. Esta dotación se estima según la población, ¿ya? La normativa nos dice eso, nuestra normativa, según la cantidad de población de donde está emplazado el proyecto y la zona. Ya, ahorita le vamos a ver la tablita, de dónde sale y de cómo se estima. Entonces, una es la cantidad de gente que yo voy a dotar con mi sistema y la dotación que debería recibir a diario. Esos son los primeros parámetros. Con esos dos primeros parámetros, yo estimo la población futura, ¿ya? Y el posible incremento de la dotación al mejorar las condiciones de vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo al darle agua ya a esta gente, ¿ya? Va a mejorar su calidad de vida, van a mejorar sus condiciones de higiene. Si antes se bañaba día por medio, ahora se va a bañar 1 o 2 veces al día, ¿no? Entonces eso va a incrementar, ¿no? Si antes iba a 1 kilómetro a la pileta a traerse agua o al pozo manual, ¿ya? Ahora que tiene el grifo, antes gastaba pues un bidón al día, ¿no? Porque hacía alcanzar o para no ir a traer agua de nuevo, hacía rendir el agua, ¿no? En cambio ahora abre la pileta y mientras se está lavando los dientes o la mano, o sea, el agua sigue chorreando, ¿no? Entonces eso hace que se incremente también la dotación. Por eso que también la normativa nos establece parámetros para que en el tiempo de vida útil que nosotros necesitamos hacer que abastezca, ya podamos considerar o tengamos las consideraciones de que se va a incrementar el agua, ¿no? Vamos a ver las formulitas o las formas de estimación que nos da la normativa. Las obras de abastecimiento son costosas y complejas, por lo que el proyecto deberá cubrir las condiciones económicas, sociales y de higiene. Y deberá cubrir las condiciones existentes y futuras. Establecimiento del periodo de diseño. ¿Ya? Entonces, inicialmente tenemos que establecer la población actual y la dotación actual. Ya vamos a ver ahorita cómo lo hacemos. Y tenemos que elegir un periodo de diseño. ¿Ya? ¿A qué llamamos periodo de diseño? ¿Para qué? Para que en función a establezcamos la cantidad de gente que va a haber al final del periodo de diseño y la dotación que va a tener a este final del periodo de diseño, para que en el lapso de tiempo que nosotros elijamos, si ahorita garantizamos el servicio, garantizar el servicio significa darle a la gente el caudal que necesita, ya, con la presión adecuada. Tenemos que al lapso del final del proyecto, ya darle el abastecimiento o suministrar el agua con las mismas condiciones, ¿no? Entonces llamamos periodo de diseño de un sistema de abastecimiento de agua al número de años durante el cual se prevé que el sistema prestará el servicio a la población en condiciones adecuadas. La norma boliviana contempla que el periodo de diseño recomendado sea adaptado al
Acá hay una tabla. Ya, las vamos a ver. La tabla dice, no dice qué número de tabla, pero sí la tenemos, ¿ya? ¿Dónde está? No sé si es que no le he copiado o no me está viendo, pero voy a revisar. Pero sí la tenemos. ¿Ya? Aquí está. Fui hasta abajo y acá está abajo. Ya, acá, todas las tablas comúnmente son copiaditas de la norma, copy-paste, ¿ya? Para no alterar nada. Según la normativa, nos da parámetros. En realidad son parámetros. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, nos dice una planta potabilizadora. Se estima que si es para una población menor a 5.000 habitantes, vamos a estimar que el periodo de vida útil va a ser de 15 años, ¿ya? Si es de 5.000 a 20.000 habitantes, de 20 años. De 20.000 a 100.000, de 20 a 30 años. Mayores de 100.000 a 30 años. Entonces, estos son periodos de diseño en los cuales se basa la norma, que por la experiencia, y si se les hace buena operación y mantenimiento de forma permanente, van a tener este tiempo de vida útil. Obviamente son parámetros, ¿no? Eso te dan una idea, no quiere decir que después de los 15 años no funcione la planta, o que si no hay buen mantenimiento y buen uso al año o a los 2 años ya esté dando problemas, pues, ¿no? Ya en tema de estructura se recomienda igual, ¿no? Por población, 15 años. Estructura está referido más al tanque de almacenamiento, ¿no? Ahora, ustedes han de haber visto poblaciones que están cerca del trillo. ¿Han visto esos tanques antiguos? Que se los ve hasta negros ya de viejos, ¿no? O sea, la estructura sigue existiendo, salvo que no esté bien calculado el tanque, hicieron las columnas muy esbeltas y vino un viento y lo tomó el tanque, ¿no? Que ha habido, especialmente en la zona norte, ¿ya? Si no sucede eso, y si la estructura tiene un buen mantenimiento y ha tenido un buen proceso constructivo, porque también hay tanques en los que han tenido problemas de fisuras, ¿no? Y no le han hecho las correcciones adecuadas y lamentablemente filtra pues el agua, ¿no? Filtra y pierde agua, ¿no? Había un tanque en San Javier, creo era, que decían los choferes que llegaban debajo del tanque para lavar los vehículos porque más caía el agua. ¿Ya? Entonces esas cositas hay que tener en cuenta, ¿no? Que si la obra está bien construida y ha habido un buen control en el proceso de ejecución y se le hace la repetitiva operación y mantenimiento, pueden durar más de lo que te dice la norma, ¿no? Lo hemos dicho que más o menos son 5 o 7 años, ¿no? En el mejor de los casos 10 años, dependiendo de la cantidad también que tengas, ¿no? Porque hay lugares donde pueden comprar 2 bombas y una funciona 3 meses y la otra las alternan, ¿no? O están en una secuencia que les permite alternar y tienen mayor duración, ¿no? Son ya simplemente la norma te da acá los parámetros. Y si se fijan, acá es para cada elemento, ¿ya? Pero también hay una parte que te dice que para el conjunto se puede tomar de 15, 20 y lo recomendable es 20 años, porque se cree que en ese lapso de tiempo, o se ha visto por la experiencia que en ese lapso de tiempo casi todos los elementos del sistema haciendo una buena operación y mantenimiento funcionan, ¿ya? Entonces nosotros establecemos población actual, dotación actual,
elegimos un periodo de diseño para el cual nos va a durar nuestro proyecto, si yo digo 20 años, quiere decir que tengo que calcular también mi población de aquí a 20 años y mi dotación de aquí a 20 años, ¿ya? La norma te dice cómo hacerlo. Y con eso ya voy a determinar mis caudales necesarios en ese lapso de tiempo, ¿ya? Hasta aquí ya en teoría hemos hecho 2, 4, 5 cálculos. ¿Ya? Aquí, este es el método para determinar la población futura o población de diseño. Esta población de diseño es la población futura y su determinación se realiza tomando como base para el cálculo la población actual. La población actual se determina según datos censales del centro poblado y de la población dispersa en la zona de influencia. En teoría debería ser INE, ¿no? Pero lo ideal es que nosotros hagamos nuestro propio censo. Y la población futura se determina a través de diferentes métodos que nos establece la normativa, ¿ya? Comúnmente estos son los más utilizados: crecimiento aritmético, crecimiento geométrico, crecimiento exponencial y el de Wapaus, ¿ya? El que más se utiliza, bueno, el que más conocemos es el aritmético, pero ese es lineal, ¿no ves? Aquí, y el que más recomendable es el crecimiento exponencial, o podemos hacer por los tres, y siempre nos va a dar el crecimiento exponencial un poquito más, un habitante más, 2 habitantes más, no sé, pero nos va a dar, ¿no? Entonces simplemente reemplazar fórmula, ¿ya? Población futura va a ser igual a la población actual, ¿ya? Por este factor, ya que ya viene establecido, este E elevado al índice de crecimiento de la población. Este índice de crecimiento es el que nos da los datos del INE, donde nos dice, según los últimos 3 censos, la población tiene una tendencia de crecimiento del 1%, del 2%, del 3%, del 0,5%, y ahí es cuando hablaba, no sé cuál de los compañeros, de cuando van decreciendo, ¿ya? Este índice, según los datos esos que hay, son contaditos los lugares que van decreciendo, ¿ya? Entonces, también las normativas nos hacen recomendación a esto. Si no tuviéramos el índice de crecimiento, nosotros mismos también lo podemos establecer con los datos de población, que es formulita igual. Si yo tengo una población X, el 2010, que fue 2010-2012 el último censo, ¿ya? Y tengo la población del 2001, entonces con los 2 datos censales puedo evaluar el crecimiento que ha tenido la población y establecer ese famoso I, o índice de crecimiento, y reemplazar en la fórmula. Entonces con este tipo de fórmulas ya yo estimo la población futura. Ya vamos a ir haciendo, los primeros ejercicios son eso, establecer las poblaciones futuras, la dotación actual y las dotaciones futuras. Ya, esto es otro tema, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Pero por lo menos hemos avanzado este poquito, donde vemos la importancia de evaluar la dotación actual, la población actual, la dotación actual. Establecemos nosotros un periodo de diseño de nuestro sistema de abastecimiento y con eso estimamos la dotación, la población futura, que se lo hace a través de estos diferentes métodos, y luego, posteriormente, tenemos que establecer la dotación futura, que vamos a ver cómo se hace y cómo se estima también, es en función de tablas y el crecimiento de la dotación. Y vamos a ver también cómo facilitarnos la vida utilizando esta fórmula, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay o es por la hora? Tienen prohibido preguntar después al término de la clase para no atrasar más. Ya, cualquier pregunta que haya, entonces, este tema es largo, lo vamos a seguir. Ingeniera, ¿pudiera pasar por favor profundizando. al tema 4?
Claro, el tema 4, por no favor. se los pasé. Ya, se los paso. Se los paso. ¿Ya? Entonces, nos vemos la siguiente clase y así como vamos, creo que va a ser un par de más virtual. ¿Ah? Claro, les paso, no tengo yo inconveniente pasarles. Ya, les paso ambos temas entonces y nos vemos la siguiente clase. Si se dan cuenta, ya no ha habido cortes hoy. Un compañero nos ha prestado su cuenta. Yo creo que en adelante no va a haber cortes, salvo que quieran algún break de 5 minutos. Pero no creo, ¿no? Yo la siento cortita a veces la clase, no sé ustedes si se aburren o no, pero ustedes se aburren porque no participan. Ya, nos vemos la siguiente clase del viernes para ir profundizando ya un poco más los temas e ir viendo cómo ya sacar estos datos, ¿ya? O cómo ir obteniendo estos datos, para que con eso empecemos lo que es el diseño como tal. Y anótense pues las preguntas, si no, para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta, inquietud, lo que hayan visto, porque como les digo, cada proyecto es una experiencia, cada lugar es un mundo diferente en este aspecto, entonces con seguridad que les va a tocar o nos va a tocar viendo cada caso y se aprende mucho de las experiencias ajenas, ¿ya? Para saber, porque si bien la normativa te da ciertos parámetros y ciertas, ¿no? Ciertas condiciones, ya mucho se aprende de la experiencia que se ha tenido en diferentes comunidades o qué tratamientos se utilizan o cómo llegar a la gente. O sea, se aprende mucho o aprendemos mucho entre nosotros, ¿no? De cómo encarar a veces por la falta de, o sea, a veces los proyectos son más exitosos por la experiencia que hay, ¿no? Y eso lo conseguimos a través de, no es solo libros, ¿no? Sino también compartir las experiencias de casos reales que se tienen o que se han visto, o hasta de qué errores no cometer, ¿no? Entonces, es bueno que podamos ir socializando entre nosotros, ¿ya? Así que inquietudes, preguntas, lo que tengas, si no lo sabemos, lo averiguamos, lo consultamos, pero algo vamos a hacer. Ya, nos vemos entonces la siguiente clase, el viernes, la hora de siempre, no movemos nada y bueno, les confirmo el enlace, ¿ya? Ya, ingeniera, gracias. Hasta el viernes. Bueno, hasta viernes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.